Hoy día no hay impuestos a la exportación, la parte procedimental es simple. Más lo que uno tiene que meterle cabeza es la estrategia, cómo crecer, qué mercado seleccionar, qué modalidad de desarrollo marca o no, me consorcio o no, y contemplar todas las aristas. Emprende sí o sí, el programa de los emprendedores, de los empresarios que quieren profesionalizar y crecer con sus empresas. Estamos tratando temas relacionados a ¿quieres iniciar una empresa? ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos testimonios de empresarios, reuniones con expertos que nos puedan aconsejar de diversos temas. Pero también si usted es un empresario que ya tiene varios años conduciendo una empresa y siempre sueña, como soñamos los emprendedores y empresarios en crecer, aquí también encontrará información. Y hoy día tenemos un invitado, como siempre, nuestros invitados nos ayudan muchísimo en los quehacer del emprendimiento y la empresa. Y esta vez estoy con Juan Carlos Matius. Juan Carlos Matius ha sido ministro, ha tenido varios cargos seguramente, pero también está en el mundo de la educación y actualmente está como decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad San Ignacio de Loyola, donde él también tiene otras responsabilidades. Pero donde hemos coincidido, y creo que es un tema que nos apasiona, es el tema de las pequeñas empresas, pero él además de trabajar con pequeñas empresas, trabaja el tema de negocios internacionales, que es fundamental. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué son los negocios internacionales y cómo las pymes podemos crecer a partir de los negocios internacionales? Muchísimas gracias, Guido. Mira, de hecho, en simple significa un mercado muchísimo más amplio que el que normalmente trabaja una pequeña empresa hoy día en el Perú, ¿no? Y claro, si te pones a ver si desarrollo calzado, joyería, manufacturas de madera o espárragos o el producto que fuera, ¿por qué tendría que limitarme al mercado regional o de repente pensar en Lima como el gran mercado de 32 millones cuando tenemos 23 tratados de libre comercio que te abren las puertas para más de 7.000 millones de población en el mundo que compraría con ventajas de acceso? Entonces, eso que a veces se ve muy distante de la MIPE, que es los tratados de libre comercio, las grandes negociaciones, significa oportunidades absolutamente concretas. Al punto que hoy día, del total de empresas exportadoras en el país, que son como 9.300 más o menos, empresas exportadoras directas, casi el 80% hoy son micro y pequeñas empresas. A veces uno tiene la idea que la exportación hacia negocios grandes siempre se asocia a que el 60% de las exportaciones son minerales, a que tienes un campo solo, o sea, siempre suenan nombres de empresas grandotas, pero dos cosas que reflexionar ahí. Mucho de participación de micro y pequeña empresa y mucho de participación en la cadena. Es decir, esa gran empresa trabaja en cadena con el proveedor del envase hojalata, el suncho, la grapa, la caja de cartón borrado, además de los servicios conexos. Por lo tanto, hay una participación de la MIPE siempre alrededor del tema internacional, ¿no? El comercio exterior, la internacionalización. Alguna vez escuchaba y me hizo mucho sentido y me inspiró, Juan Carlos, creo que te escuché a ti, decir que muchas empresas o las empresas que tienen, digamos, como más ambición, más ganas, son aquellas que ya comienzan casi desde sus inicios a pensar en el mercado exterior, ¿no? Primero tal vez como proveedores de otras empresas, un poco aprenden el proceso, comienzan a ver. De hecho, una experiencia lindísima en el Perú seguramente es la artesanía. En la década de los 80, finales de los 80, gran crisis en el Perú, bajó el turismo. Conozco, porque soy cusqueño, mis paisanos, de hecho tengo unos compadres que son artesanos, ¿no? Con una educación muy baja, no tuvieron la oportunidad de llegar a la escuela y se dedicaron a la artesanía. Y así, ¿no? Diríamos a tientas. Primero habían aventurado ir hacia Chile, hacia el sur del Perú, después llegaron a Argentina, y así probaban a tientas. Terminaron llegando a España y a Italia, y a Italia les fue mejor, ¿no? Claro. Pero fíjate ese espíritu emprendedor. Claro. Entonces, si yo te dijera, aparte de ese espíritu emprendedor, los empresarios del Perú, los artesanos, los que estamos en el sector de confecciones, de alimentos, servicios, en fin, ¿cómo conocemos, cómo debería ser esa ruta emprendedora? ¿Cuáles son las recomendaciones? Decir, oye, cuidado en estos puntos, cobrar, no sé, el cliente. ¿Tú qué nos dirías? Varias cosas ahí. Uno, relevar un poco lo que haces tú aquí porque es más importante de lo que a veces parece. Es decir,
Cuando se habla de suerte, oye, ¿qué tal suerte? Ese empresario pequeño de artesanías de Cusco que ahora está vendiendo a Nueva York y tal. Yo siempre digo, la suerte es la confluencia de dos cosas, ¿no? La preparación por un lado y la oportunidad. Entonces, este tipo de espacios da información y hay varias instituciones que pasan de la información a capacitar, a formar, a enseñar cómo hacer el negocio, que te diría, a diferencia de lo que pasaba en los 80, pues era complicado, digamos, abordar. Hoy día no hay impuestos a la exportación, la parte procedimental es simple, más lo que uno tiene que meterle cabeza es la estrategia, cómo crecer, qué mercado seleccionar, qué modalidad de desarrollo marca o no, me consorcio o no, y contemplar todas las aristas, porque una micro y pequeña empresa tiene varias rutas. Uno, como puede haber pasado con el empresario al que hacías alusión, que encuentra mercados que no te piden volúmenes impresionantes. Hay mercados nichos, hay empresas que han hecho ropa de bebés con la moda de los teenagers en Estados Unidos, a partir del algodón Pima. La misma moda que todos los chiquillos utilizaban ahí, lo aplicó al chiquillo de 3, 4 años y se puso hecho una empresa peruana pequeña, que además no le compran en cantidades enormes, sino encontró nichos, cadena de boutiques, precios altos, cantidades pequeñas, ad hoc para una empresa pequeña. Esa es una exportación directa. Lo otro es darte cuenta que sí en algunos rubros, como por ejemplo productos agrícolas, menestras, nadie te va a pedir pues ni siquiera un contenedor que para una empresa micro, pequeña es mucho, pero te piden 10 contenedores semanales, cosas por el estilo, en cuyo caso la fórmula es la asociatividad. Buscar cómo consorciarte y entre varios que mantengan el mismo estándar de calidad, suena simple pero es complejo, puedan salir. Y lo tercero es la subcontrata, lo que tú mencionabas también, empresas que no venden directamente, pero suministran partes, piezas o el producto final a una empresa mayor. O sea, yo produzco alcachofas en un hectareaje pequeñito, pero le vendo a una empresa grande que tiene los contratos enormes y yo soy un suministrador. Y gracias a que le vendo a ellos, tengo una transferencia de know-how en manejar un estándar de calidad como lo exigiría el mercado austriaco, alemán, norteamericano. Y en su momento, si tengo oportunidad de salir, podré hacerlo, porque ya sé cómo, ¿no? Entonces, información como punto de partida, capacitación, porque yo te digo, me da pena, pero ves mucho error, porque cuando se hablan de 9.300 y el año pasado 8.700, dice eso de cómo crece el número de empresas, pero ese número de empresas esconde cuántas mueren el año 1. Y mueren el año 1 por no tener información, por no formarse. Entonces, para empezar, no saben si endeudarse en dólares o en soles. Para empezar, no saben si se acojan al drawback o a la importación temporal. Entonces, cometen errores que son simples, que es información, digamos que para eso existe un miércoles del exportador de Perú y existen espacios donde se pueden discutir y generar incluso espacios de consulta, que podría hacerlo acá. Además de la información que vas a tener un espacio de consulta, por ejemplo, sería súper simpático para que la empresa pregunte, tengo este tipo de problema, cosa que se pueda responder con cierta rapidez, de repente tienes preguntas frecuentes donde puedes editar, tú que publicas tantos mensajes importantes para la micro y pequeña empresa, darle herramientas a partir de errores comunes que cometen las micro y pequeñas empresas. Mira, yo doy fe de que los empresarios que crecen, sobre todo los que crecen, los que han avanzado, sí tienen un afán de buscar información, se capacitan. Pero hablando de libros, también doy fe de que los empresarios leen. Pero ese empresario que lee ya está, según mi criterio, en otro nivel. O sea, Sí. ya no solo se capacita, sino busca literatura, tiene su biblioteca. Yo recuerdo, yo tengo una colección de 4 libros para empresarios y le puse una como un librero, entonces Claro. los tiene sobre tu escritorio los 4 libritos y el empresario los tiene ahí, Claro, ¿no? Y claro. los revisa y los consulta y está buscando información y siempre te pregunta, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, cuando tú mencionas y dices, tenemos un miércoles del exportador de PROM Perú, ¿qué otros sitios, los gremios empresariales, por dónde empezar a buscar esa información valiosa? Hay mucha, digamos, hay información gruesa de mercado importante que hasta uno entrando a la página de Mincetur, www.mincetur.com.p, puedes entrar a los TLCs, porque de repente es una persona que incluso tiene un contacto pues en California, pero no tiene idea de qué ventajas reales se trae el TLC y entras a explorar, mira las partidas arancelarias y dice, oye, justo 4 de los 7 productos que desarrollo entran con arancel cero mientras otros pagan y entra con ventajas de acceso mucho mayor. Y tengo oficinas comerciales, 4 en Estados Unidos, que pueden ayudar a conseguir el comprador, que no sé cómo rayos conseguirlo. O sea, vas encontrando rutas, ¿no? Entonces, yo hablo del micro exportador, que a veces es formación gruesa, transversal y tal, pero entra herramientas, entra a hablarte, por ejemplo, solamente una sesión del drawback.
cómo funciona, cómo lo cobras, cuánto te corresponde, cuándo cometen errores que te pueden significar una sanción de la SUNAT que cierra tu negocio, porque a veces las sanciones son acá increíbles, porque es una sanción que te cierra la empresa, entonces no tiene sentido, no tiene ninguna forma de recuperar lo que quieres cobrar si que matas a la empresa, ¿no? Pero vamos, hay información de ese tipo, y dije PROMPERÚ porque es su razón de ser, pero tienes en la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, programas de capacitación para empresas orientadas hacia afuera, tienes ADEX, Asociación de Exportadores, COMEX, que ha entrado también con talleres para micro y pequeñas empresas, la Sociedad Nacional de Industria, que tiene COPEI, el Comité de Pequeña Industria. Entonces, como que tienes cada vez más brazos de apoyo, de soporte. Y mencionaba primero lo del Estado porque es profesión gratuita incluso, y mucha gente se sorprende. Es más, mucho micro y pequeño empresario talentoso que innova, no sabe que hay un Innovate en el Ministerio de la Producción, que tienes una Startup Perú, donde a mí me ha tocado como viceministro en su oportunidad en la época de PPK, premiar empresas con 152.000 soles, que puede ser no un platal para exportación, pero que le cambia la vida y que se le permite implementar el proyecto que tenía y cerrar sus primeras operaciones, y luego lo ves años después y te da orgullo verlos con 7 empleados tratando de abrir una oficina en Ecuador en otra escala y mirando grandes, ¿no? Ya el tipo está viajando un par de veces al año a abrir negocios y ya te diste cuenta que dentro de la piscina hace rato. Entonces, lo que tú has descubierto es súper importante, que es el lenguaje correcto, porque tú no les hablas acá en los libros en difícil, sino tú hablas en el lenguaje que el micro y pequeño empresario, como el grande y el pequeño mediano, entiende. Entonces les queda claro, esto es y por qué es, y cómo lo puedo aplicar, y un ejemplito ahí que me funcione. Eso es lo que se necesita. O sea, y tú ves un montón de literatura de micro y pequeña empresa que hablan en términos en inglés, con términos financieros, que bueno, nosotros que tenemos la formación podemos entenderlo sin problema, pero un amigo que ni te continúa leyendo, le dices eso, y tienes que hacer un plan de negocios. Un plan de negocios deberían sacar un documentito de 5 paginitas con las preguntas básicas que si no la puedes responder, mejor no te metas al negocio, y le aclaras la ruta. Más que hablarle términos en inglés, un documento de 350 páginas, no lo va a leer nunca. Nunca lo va a tener en su escritorio como tiene ese empresario al que tú has llegado, ¿no? Entonces, el lenguaje es fundamental para mostrar, y la casuística. Por ejemplo, yo te hablaba de asociatividad y hace años me hablabas de consorcio, yo te tenía que poner los ejemplos en Chile, Colombia. Hoy ya te puedo poner varios ejemplos de Perú, de empresas pequeñas que se han juntado y le están haciendo bien afuera, ¿no? Entonces, eso ayuda, porque le estás juntando hasta con DNI, nombre completito de la persona a la que estás haciendo referencia, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿no? Tenemos ya cosas que mostrar. Perú está, y los empresarios, no solo empresarios en general, sino los empresarios propietarios de pequeñas y microempresas, están ya animándose, han encontrado la ruta, están algunos ya abriendo el camino para el resto. Uno de los ejemplos es pues el boom de la gastronomía, ¿no? Pero, ¿qué áreas de mejoras tú dirías? Miren, empresarios de Perú, háblanos a los empresarios, sobre todo los que queremos comenzar a pensar en mercados en el exterior. ¿Qué debemos tener cuidado? ¿Dónde deberíamos tener, digamos, esos consejos que nos darías para mejorar en nuestro proceso empresarial? Claro, en primer lugar yo diría que siempre es bueno, a pesar de que suena un poco académico y no es la idea, es un plan de negocios, o sea, una ruta de cómo hacerlo, cuál es su objetivo, cuáles serían los pasos a seguir. El tema de mercado dentro de ese plan de negocios es fundamental. No se trata, como dije ahora, lo dije de manera de ejemplo, pero no se trata de que vendo porque tengo un primo que vive en California, entonces le vendo la hamaca ahí. No, debería tener alguna información básica de cuánto importan esos mercados, o sea, tamaño de mercado, condiciones de acceso, tengo un TLC o no lo tengo, qué ventaja me da, de rentabilidad, comparar precios contra costos referidos, tal. De tal manera que yo digo, oye, mapeando todo, mi mercado meta número 1 debería ser Brasil, y mi meta número 2 Estados Unidos, y la tercera Chile. ¿Y qué hago disparando a Canadá? Si toda la información que manejo me centra como estos 3 mercados como lo principal. Si tengo eso claro, ya puedo dirigir mis balas a ese mercado en particular. Entonces, digo, Brasil es mi mercado, perfecto. ¿Cómo me puede ayudar por Perú, los gremios que mencionabas, para entrar a ese mercado? Entonces hay una cámara peruano-brasileña, ¿me sirve? Hay una oficina comercial de Perú allá, ¿qué hace? ¿Cómo me ayuda? Entonces ya voy dirigido a un mercado en particular con un producto que ya sé que es un mercado que demanda buenos precios y que tengo 0 pago aranceles porque tengo un TLC y tal y tal. Entonces estoy en la ruta correcta, no estoy explorando porque hay gente que patina y no se vuelve a meter. ¿Por qué?
te metes a exportar arándanos al mercado colombiano y te pagaron un precio espectacular y te comprometiste, alguien te dijo alquila tierra, eso, y no averiguaste que era un tema coyuntural, que era un tema de clima, que habían tenido un clima anormalmente frío, no habían producido, importaron mucho más y el siguiente año el precio baja 40% y con eso no haces negocio. Y tú ya te metiste, te endeudaste. ¿Por qué? Por una operación, no tenías información de mercado. Tienes que tener información de mercado con tendencia, que diga, ese mercado es mercado de futuro. Acá hay una proyección interesante. Entonces, ordenarte en un plan de negocios y darle énfasis siempre al tema de mercado como punto número uno es un primer consejo importante que creo que hay que seguir, ¿no? Claro. Yo siempre le digo a las personas, y tal vez coincidas conmigo, pero yo le digo, tú antójate de tu cliente. ¿Dónde está? ¿No? Claro. Entiéndelo. Sí. Y hazle una propuesta, o sea, una propuesta que calce. Y finalmente, preguntarte cómo llegas a él. Claro, Ese es claro. todo. Esa es la ruta. ¿No? Claro. Entonces esa es la ruta, y tanto para negocios locales como para comercio exterior. Y entonces comienzas a encontrar, entender, ¿vale la pena viajar? Normalmente sí, hay que ver cuándo y cómo, ¿no? Porque, por ejemplo, acabas de decir algo súper importante y te pongo un ejemplo orientado hacia afuera. O sea, en algún momento cuando comenzó a crecer el mundo de los llamados berries, la fresa, el arándano, las moras, etcétera, etcétera, yo estaba en PROMPERÚ, me tocó dirigir PROMPEX en su momento, que era el nombre de exportaciones Andes en PROMPERÚ, y quisimos entender por qué el mercado demanda. Justo lo que te acabo de decir, por qué te compran, cómo lleva él y tal. Y descubrimos que la gente no te compraba la fresa por su tamaño, por su forma, ni siquiera por su sabor, que tú puedes decir, oye, sabor más rico que la de Australia, qué sé yo. No, era porque tiene propiedades antioxidantes. Entonces, el saber eso, solamente aterrizar ese dato, significa entonces entender por qué el grueso de la población consumidora de fresa en ese momento eran mujeres arriba de 50 años, porque consumen más antioxidantes. Más las mujeres que los hombres también, pero las mujeres más. Entonces, ¿qué haces con esa información? Averiguas en la Cámara Peruano-Americana, en Perú, dentro de los 50 estados americanos, ¿en qué estados se concentra la población mayor de mujeres arriba de 50 años? Y vendes ahí. Y no vendes vía Miami o Nueva York como si fueran los únicos puntos de acceso. Si lo haces Miami o Nueva York, alguien está haciendo más negocio que tú. Tú tienes tierras, has empeñado, tal y tal, y el pato lo que hace es colocarlo en el mercado correcto. O sea, se puso en moda, te lo compras en Miami y él lo coloca en Atlanta, en California, que son los mercados que compran más. Porque no manejas información y alguien se está comiendo un diferencial que lo podrías tener tú. Esa información es fundamental. En la ruta que tú decías, conocer quién compra y por qué, cómo lo quiere. ¿Es relevante la presentación o no? ¿Es relevante el sabor o no? ¿El tamaño o no? Más vendes la fruta que se vende a China. Yo lo entendí porque me tocó pasar justo un cumpleaños mío en China, me regalaban un cesto de fruta y yo me burlaba porque decía, ellos te regalan fruta porque es una manera de darte salud. Yo decía, acá salud es darte un trago. Un concepto de salud y rococó tenemos acá, ¿no? Y luego entender que te regalan sobre todo fruta roja, porque el rojo simboliza prosperidad. Eso explica por qué la uva Red Globe es la que tiene mayor aceptación. Entonces ya no es que vendo uvas y vendo de todo tipo y me compran más de esta, no, sino entender por qué te compran Un mucho concepto, más. ¿no es cierto? Eso es Claro, claro, prosperidad, lo que estás vendiendo. claro, claro. Juan Carlos, el tiempo nos ha ganado, pero ha sido una conversación muy valiosa. Yo sé que tenemos mucho que conversar y te voy a comprometer para volver a reunirnos y estoy muy agradecido por tu presencia. Queridos amigos, información como esta, útil, práctica, de personas que conocen, que hacen empresa, que apoyan a los emprendedores y son educadores, tenemos la suerte de tener en Emprende Sí o Sí. Este ha sido el caso de Juan Carlos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Si usted cree que este programa es bueno, compártalo y síganos todas las semanas en las redes sociales y específicamente en Perú 21 TV. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Guido. Un abrazo.